Un Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast para hablar, en este caso, de algo muy curioso y que trae muchas miradas opuestas y también muchos prejuicios, que es la hipnosis, la hipnotización. ¿Es un mito la hipnosis? ¿Es todo una charlatanería que no existe? ¿Es realidad? ¿Realmente funciona esta cosa que parece mitad mágica, mitad cierta o mitad falsa para algunos? Bueno, la realidad es que se trata de un híbrido entre las dos. Y muchos después de escuchar esto dirían, ¿cómo puede ser un híbrido entre las dos? ¿O es verdad o es mentira este fenómeno? Bueno, en realidad lo que sucede es que hay algunas cosas dentro de la hipnosis que sí funcionan y son efectivas para algunas cosas, pero hay ciertos tratamientos o cosas que se ven dentro de las películas que en realidad no son ciertas y eso son pura imaginación y de verdad no funciona. Entonces vamos a estar repasando un poco en qué consiste verdaderamente la hipnosis y además en este episodio se van a enterar también de qué cosas son mitos y qué cosas sí se han demostrado científicamente. Así que, ¿cuál es la definición de hipnosis, de hipnotización para empezar? Bueno, por lo menos la Asociación Americana de Psicología lo define como una práctica donde hay un profesional de la salud, es decir, un médico, que realiza ciertos cambios en lo que son conductas, sensaciones, percepciones y pensamientos de un paciente, es decir, a quien se va a hipnotizar. ¿Para qué se realiza esta práctica donde tenemos un médico que busca que un paciente tenga determinados cambios en sus sensaciones, conductas, percepciones y demás? Bueno, lo que busca es que el paciente se pueda relajar, tranquilizar y mejorar su bienestar. Eso es lo más importante y ese es el objetivo central que tiene la hipnosis y bueno, por supuesto eso choca con por ahí uno de los prejuicios que se podría dar, que es para que la persona sea controlada y que haga alguna cosa malvada o demás. Bueno, no, ese no es el objetivo que tiene la hipnosis, sino justamente que el paciente pueda sentirse mejor. Y por supuesto se trata en esencia de un proceso comunicativo, es decir que un hipnotizador le dice ciertas cosas al hipnotizado para que en este se produzcan ciertos efectos que, bueno, busquen relajación, tranquilidad, bienestar. Ahora, uno de los mitos de la hipnosis que muchos creen que es una forma de sueño, es decir, como que te duermen y vos ahí reaccionás a ciertas cosas. No, es falso, no es una forma de sueño la hipnosis. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de lo que es el estudio del cerebro y de la neurociencia, se da que hay ciertas regiones de nuestro cerebro que se activan y se puede identificar cuando se activan cuando hacemos diferentes actividades. Es decir, cuando nosotros realizamos un deporte, por ejemplo, hay ciertas áreas del cerebro que empiezan a tener mayor actividad neuronal. Pero cuando dormimos, por ejemplo, hay otras áreas del cerebro que tienen mayor actividad. Es decir, el cerebro está trabajando permanentemente, pero de diferentes formas y en diferentes lugares. Bueno, ¿qué sucede? Así como el sueño tiene ciertos patrones de funcionamiento, mientras una persona se somete a un proceso de hipnosis, bueno, esto no se da, digamos, las partes que se activan del cerebro son otras, son distintas simplemente, entonces por eso no se puede considerar que en la hipnosis el paciente se duerme o que sea una forma de sueño. Ahora, otra cosa más también, que la cuestión es que por lo general una duda que aún se tiene, porque más allá de que el objetivo de la hipnosis sea la relajación,
Hay algunos que sostienen que en realidad no, que la hipnosis podría darse en un proceso que la persona no esté relajada, aunque lo que todavía se tiene dudas es cuán efectivo, si el proceso, digamos, de diálogo no tiene una relajación en tanto, ¿qué sucede? Si es más efectiva, es menos efectiva. Bueno, con respecto a eso todavía hay algunas dudas, pero lo que se cree es que en principio, al buscar la relajación en el paciente, el proceso se daría de forma más efectiva. Ahora, la gran pregunta, y quizá también uno de los grandes mitos que tiene la hipnosis, es que una persona entraría en un estado casi de sueño, que casi se duerme, lo cual ya vimos que es falso. Y otra cosa que se cree es que una vez que la persona está hipnotizada, está controlada y puede hacer cualquier cosa. Bueno, no, eso es lo más falso y quizás sea el mito número 1 en realidad que hay que desmontar con respecto al proceso de la hipnosis. Y muchas veces en las películas vemos a una persona que está mirando un péndulo y de la nada se cae o pasa a estar como inconsciente y de ahí empieza a hacer cosas que la otra persona le indica y a hacer verdaderas locuras. Bueno, eso no es cierto, la realidad no sucede. ¿Por qué? Bueno, simplemente si una persona no quiere ser hipnotizada, no puede ser hipnotizada, punto, se acabó. No hay vueltas, no hay técnicas que si un médico, un profesional hace cierto camino te puede enganchar. No, si vos no estás dispuesto a que te hipnoticen, no te pueden hipnotizar, punto. Y ahora, uno se preguntaría, ¿y qué pasa si yo al principio digo que sí, que me hipnoticen, y mientras me están hipnotizando llega un punto en el que no me quiero hipnotizar más? ¿Me puedo salir de ese estado, de ese trance? Sí, en cualquier momento que vos no te quieras hipnotizar más, te vas a salir y tenés permanente conciencia de tus actos, porque esa es una de las cosas que por ahí se cree falsamente, que perdés la conciencia de tus actos. Bueno, no. La realidad es que vos sí tenés la conciencia de tus actos, es decir, de lo que estás haciendo. En cualquier momento puedes decir, bueno, no quiero hacer más esto, y no lo haces más. Ahora, ¿por qué se cree que en la hipnosis, entonces, por qué se cree que el que está hipnotizado podría estar algo inconsciente? Bueno, eso se debe a un fenómeno psicológico que se llama involuntariedad, que es algo en realidad bastante cotidiano o bastante simple de imaginar, que quiere decir que es cuando nosotros sentimos que no tenemos control, porque nos da la sensación, pero en realidad sí tenemos. De hecho, en realidad, un ejemplo opuesto, si se quiere, puede darse con la cuestión del alcohol. Cuando una persona consume alcohol, muchas veces cree, sobre todo en grandes cantidades, muchas veces cree que está consciente de lo que está haciendo y que tiene control de ella misma, cuando la realidad es que no. Bueno, en este caso, con la hipnotización pasa al revés. La persona siente que no tiene demasiado control, pero en realidad lo tiene perfectamente. Es simplemente este fenómeno psicológico que se llama involuntariedad. Además, hay que decir que no se ha detectado ningún caso en todo lo que se ha realizado en prácticas de hipnosis y demás que altere de alguna manera lo que es la salud psicológica o mental del paciente, porque es más, se busca el bienestar del paciente, por lo cual sería hasta algo contradictorio de acuerdo a la práctica. Y bueno, ¿y qué produce la hipnosis? Bueno, básicamente es como que en realidad lo que hace es que sea un proceso en el cual vos te adentres a cierta situación o cierto fenómeno, y que justamente es como que dejes de prestar atención a lo que sucede por fuera bajo las indicaciones que te da el profesional. Un ejemplo que se suele poner mucho para describir esta práctica tiene que ver con ir al cine. Cuando vos vas al cine, por ejemplo, estás viendo una película y alrededor tuyo hay una persona que está tomando una gaseosa, hay una que está comiendo pochoclo, hay otra capaz que se levanta para ir al baño, pero vos no estás viendo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque estás puramente concentrado en lo que sucede en la película. Entonces como que ahí estarías en una especie de estado hipnótico. Bueno, eso es lo que hace el profesional y la colaboración de tu parte, por supuesto, a entrar en un estado así, que estás más alerta en ciertas cosas y voluntariamente a través de eso ignoras más otras cosas. Y así puedes lograr tranquilizarte y
a ayudarte en diversas situaciones. De hecho, una de las cuestiones que se han demostrado con esto es que, por ejemplo, revistas como The Lancet publicaron artículos en los que se ve que la efectividad de la hipnosis es tal hasta que sirve como agente analgésico, es decir, para aliviar los dolores. Por supuesto, para poder realizar este proceso de hipnosis, por lo general lo que suelen hacer es ciertas variables, digamos, el profesional al paciente le realiza ciertos cambios a través del convencimiento, ya sea en la motivación, la concentración, la imaginación. También tiene que ver con actividades fisiológicas, que tiene que ver con relajar, con activar, con respirar. También con situaciones contextuales, que a veces el nivel de ruido, la iluminación y demás. Todo esto combinado, más la voluntad del paciente, que es fundamental, hacen que la persona pueda entrar en un proceso de hipnosis. Ahora, ¿cuáles son otras aplicaciones de la hipnosis? Bueno, la verdad son un montón de cosas. Personalmente es mucho más de lo que me hubiese imaginado que se utiliza. Y nada, es utilizado por muchas especialidades médicas. Por ejemplo, dermatología, ginecología, cardiología, oncología, estomatología y también inclusive odontología. ¿Y por qué esto? Bueno, porque tiene eficacia para tratar la ansiedad, la depresión, las fobias, el tabaquismo, el asma, quemaduras, dolores, procedimientos estresantes, el estrés postraumático también. Todo esto la hipnosis ayuda, no quiere decir que sea lo único que se utilice o que sea absolutamente efectivo, que lo hipnotizan al paciente, se acabó, no, pero sí es un muy buen acompañamiento, por lo menos así lo señalan muchísimos profesionales. Y una cuestión más también, que tiene que ver, que a veces se dice de la hipnosis, tiene que ver con el tema de la memoria. Y la cuestión con la memoria, que dicen, claro, porque con la hipnosis te permiten generar recuerdos del pasado. Bueno, en realidad eso sí se trataría de algo bastante falso, en realidad, porque sí puede hacer que te acordes de ciertas cosas, pero la realidad es que te las acordás como a vos te gustaría que hubiesen pasado, o como, digamos, al paciente que se deja hipnotizar le gustaría que haya pasado. Es decir, imaginás más de lo que recordás realmente. Entonces, con respecto a la memoria, no, la hipnosis no es un tratamiento efectivo y de hecho terminaría siendo la práctica bastante falso. Y bueno, por supuesto, lo más importante en este proceso de hipnosis es que, como paciente, si te querés que te hipnoticen, te tenés que dejar llevar y tenés que dar tu buena voluntad al profesional que va a ser de hipnotizador. Si no te dejas llevar, o si decís, no, bueno, pero esto no sirve, esto es mentira, no funciona, punto, no sirve. Entonces, si querés probar la experiencia que podría funcionarte, y no tendría que tener nada de malo, porque en realidad, por lo menos opinión personal, por lo que he investigado, se trataría de una técnica para buscar algún tipo de relajación o otro estado de concentración. Entonces, en ese sentido, si se busca el bienestar, por supuesto, hay que tener buena voluntad si alguien quiere realizar esta práctica que, bueno, yo personalmente creía que era absolutamente falsa, pero bueno, la realidad es que no, es que tiene algunas aplicaciones que de hecho son muy útiles. Hay otras cuestiones que se creen que son parte de la hipnosis, pero no, y son imaginarias. Y hay otras cosas en las que no es tan efectiva. Pero de todas formas esto no es algo muy muy interesante, porque es como que tiene que ver con un poco, pareciera que es manipulación, otro poco tiene que ver también con el funcionamiento del cerebro. Y bueno, el cerebro es una de las cosas que tenemos los seres humanos, que es un misterio que sabemos muy pero muy poco hasta el día de hoy. Así que nada, algo sumamente interesante, y con esto hemos llegado al final de este episodio de la hipnosis, si es mito, si es realidad. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado, que les haya hecho aprender algo nuevo y pensar en cosas diferentes, poco tocadas y originales. Así que con esto me despido y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chau, chau.